Bienvenidos a un encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromed Bio. Este es un espacio que nosotros hemos creado para compartir con todos ustedes temas en salud, ciencia y tecnología. En esta oportunidad hablaremos sobre el diagnóstico y tratamiento de VIH-Sida. Para ello contaremos con la presencia de la doctora María Eugenia Landaeta. La doctora Landaeta es médico cirujano de la UCB, con curso de especialización en infectología, maestría en microbiología médica en la Universidad de Liverpool, Inglaterra, doctorado en ciencias de la salud, Facultad de Medicina de la UCB, profesor titular de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la UCB, jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical en la Escuela Luis Racetti de la UCB. Jefe encargado de la sección de Micología Médica, Dr. Dante Borelli, del Instituto de Medicina Tropical en la UCB. Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto del Hospital Universitario de Caracas. Director del Posgrado de Infectología, Hospital Universitario de Caracas, UCB. Doctora Landaeta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y dejamos para que usted comparta su experiencia sobre el tema. Muy buenos días, muchas gracias a Espromed Bio por la invitación para dar esta charla el día de hoy. Vamos a hablar sobre diagnóstico y seguimiento del paciente con infección por VIH-Sida. Las últimas estadísticas que hay mundiales sobre la infección por VIH nos hablan de que 28.2 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral a finales de junio de 2021. 37.7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020. 1.5 millones de personas contrajeron la infección por VIH en ese año. 680.000 personas fallecieron a causa de las enfermedades relacionadas con el SIDA en ese año. 79 millones de personas contrajeron la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. 36 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el inicio de la epidemia. En Venezuela, las estadísticas de OPS 2023 nos hablan de 120.000 personas infectadas, de los cuales están diagnosticados solamente el 76%, que son 74.000 personas. De estos, 6.500 son nuevas infecciones y 2.500 fallecimientos. En tratamiento se encuentra el 77% de las personas infectadas, que serían 57.000, y en detectables se encuentra solamente el 20% de estos pacientes, que serían 11.782. La situación actual en Venezuela, esta es del año 19, pero no ha cambiado mucho en los últimos años y sobre todo debido a la pandemia por COVID-19. Hay pacientes con VIH en todos los estados de la geografía venezolana, pero se concentran sobre todo en los estados donde está, por ejemplo, el Distrito Capital, Estado Miranda, los estados del oriente y occidente del país y de la zona central. Los estados con mayor prevalencia serían Distrito Capital, el estado Táchira, el estado Zulia y el estado Monagas. Cuando uno habla de la cascada de atención integral y tratamiento del VIH y de las metas 90-90-90 en Venezuela, hablamos de que de las personas con VIH estimadas, 59% están en tratamiento y solamente 7% están indetectables. Pero eso es un dato que ha cambiado un poco desde 2016 para acá, como ya lo habíamos mencionado, pero eso tiene que ver con varias razones. Una de las razones es que no hay una disponibilidad constante de hacerle carga viral y CD4 a los pacientes con VIH y que el tratamiento antirretroviral está concentrado en las capitales de los estados y no hay acceso a este tratamiento antirretroviral en los pueblos pequeños de nuestra geografía. Es por esa razón que el Plan Maestro de OPS 2018 se concentró en adquirir medicamentos, fundamentalmente los
combinaciones de dolutegravir y que pasáramos la mayoría de nuestros pacientes a ese esquema a comienzo de 2019. Y, por supuesto, adquirir insumos para carga viral y CD4, acondicionar los laboratorios para que se pudieran procesar las muestras, de modo que cuando los pacientes tuvieran 3 meses en tratamiento se pudieran evaluar los resultados. Establecer un sistema de auditoría por las ONG y demás actores involucrados para evaluar los progresos del plan, registrar los cambios de tratamiento en un formulario al inicio y a los 3 meses para la evaluación, desarrollar planes para la prevención del VIH y de las ITS relacionadas y realizar estudios de prevalencia en poblaciones clave. Lo que sucedió realmente fue que se adquirieron 690.000 unidades de dolutegravir combinado. Además, se consiguieron 14.000 unidades de dolutegravir, abacavir 3TC, lopinavir, ritonavir y raltegravir. Sin embargo, no se lograron poner en funcionamiento los laboratorios para realizar carga viral y CD4. En el Instituto Nacional de Higiene, cada cierto tiempo se hace un grupo de pacientes carga viral, sobre todo carga viral, pero no es suficiente para hacer el monitoreo de todos nuestros pacientes. Por supuesto, entre las metas alcanzadas tenemos que la distribución constante de dolutegravir por 3 años más durante los años el que está corriendo 23, 24 y 25, lo cual es una buena noticia para los pacientes que están en este momento en tratamiento. Por supuesto, algunas veces hay carga viral en el Instituto Nacional de Higiene, lo cual nos permite monitorear algunos de los pacientes en algunos momentos. Y tenemos más tratamiento para enfermedades oportunistas, ya que se han ido liberando estas drogas que se encontraban almacenadas en Gipana. En este momento se están distribuyendo a algunos de los centros asistenciales. Todavía tenemos metas por alcanzar, como es la accesibilidad y la distribución de las drogas antirretrovirales en los pueblos pequeños, en las capitales de los estados donde se encuentra atrasado la distribución, regularizar la carga viral para todos los pacientes al menos una vez al año, tener disponibilidad de CD4, que para nosotros es muy importante para el monitoreo de los pacientes, y por supuesto tener otras pruebas para el diagnóstico de enfermedades oportunistas que a veces se nos dificulta por lo laboriosos o por lo costosos que pueden ser estas pruebas. El plan maestro, aún con todas sus deficiencias, nos ha permitido que nuestros pacientes reciban tratamiento, lo cual ha mejorado en mucho la calidad de vida de estos pacientes y los resultados de nuestras consultas de infección por VIH. Pero es perentorio que demostremos que el uso adecuado de los recursos que hemos recibido para poder seguir recibiéndolos en el futuro. Con relación al diagnóstico del VIH, sabemos que hay marcadores de laboratorio en VIH que son fundamentales en las diferentes etapas de la enfermedad para optimizar su diagnóstico. Por ejemplo, en las primeras etapas de infección, que es lo que se llama el periodo de eclipse o de ventana, lo que es más importante es la detección de los antígenos, sobre todo antes de las 2 semanas, de 2 a 3 semanas del contagio de la enfermedad. Después de eso, cuando ya existen una cantidad suficiente de anticuerpos, se pueden utilizar las pruebas de anticuerpos para establecer la infección. El Western Blot, que era la prueba para nosotros, digamos, definitoria de la infección por VIH, es una prueba que es bastante costosa y ha caído un poco en desuso porque las pruebas rápidas de 4ª generación no las han sustituido, son menos costosas, son más fáciles de hacer. Entonces, el algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH sería, por ejemplo, cuando tenemos una prueba de 4ª generación que incluye antígenos y anticuerpos, nosotros podemos hacer un gran despistaje de los pacientes que son positivos y de los que son negativos. Los que son negativos, por medio de esta prueba, en vista de que se detectan tanto antígenos como anticuerpos, es de un gran valor para descartar los casos negativos. En el caso de que tengamos casos positivos,
Entonces, ahí tenemos que hacer la diferenciación porque eso nos va a permitir saber aproximadamente el tiempo de evolución del paciente. Por ejemplo, cuando se detectan anticuerpos para HIV-1, cuando se detectan anticuerpos para HIV-2, cuando se detecta la infección mixta por HIV-1 y HIV-2, o cuando salen indeterminadas, que entonces hay que aplicar los métodos de biología molecular para afinar más el diagnóstico. Estas pruebas de detección de anticuerpos son bastante sensibles, hasta un 98%, y bastante específicas para hasta un 96%. Los pacientes que no se detectan con los anticuerpos, entonces debemos hacer un screening de los antígenos, que es lo que nos va a permitir el diagnóstico de la infección temprana. Por supuesto, el Western blot, que nos detectaba los antígenos, era muy importante para detectar esta infección temprana. Pero para eso existen en este momento los sistemas de pruebas rápidas, sobre todo los de cuarta generación, que son los que nos van a detectar tanto los anticuerpos como los antígenos del virus para digamos, cerrar un poco la ventana en la que no podemos diagnosticar la infección porque la presencia de anticuerpos no es suficiente para la detección por los métodos de laboratorio. Entonces, en este momento lo que se hablan es de pruebas de laboratorio y pruebas rápidas. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas rápidas? Estas pruebas rápidas nos han permitido, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, nosotros en el servicio de infectología del Hospital Universitario logramos detectar una cantidad de personas que venían con infección respiratoria que al final resultaba que no era COVID-19, sino que eran pacientes con tuberculosis que tenían el VIH positivo. Estas pruebas rápidas que las hacíamos en el momento de la exploración del paciente nos permitieron detectar esta cantidad de casos. Las pruebas de diagnóstico rápido tienen un poquito menos de sensibilidad que las pruebas de laboratorio y, sin embargo, los resultados positivos pueden ser considerados como presuntos positivos. Y lo que uno hace es, con esta sensibilidad de 97% y una especificidad de 93%, si el paciente tiene síntomas sugestivos de VIH, ya uno lo da como positivo. Si el paciente está asintomático, es cuando uno solicita la prueba de laboratorio para corroborar la infección. Entonces, tenemos la prueba rápida que nos habla de los antígenos y de los anticuerpos, que es la prueba de cuarta generación, y tenemos una prueba de tercera generación que solamente tiene los anticuerpos. Entonces allí esa prueba rápida nos ayuda como primer descarte de enfermedad. Cuando es negativa, estamos prácticamente seguros de que el paciente no tiene la infección por VIH, y cuando es positiva, entonces allí es donde tenemos que hacer la diferenciación entre pacientes con síntomas o sin síntomas y entonces mandarlo al laboratorio para hacer las pruebas de laboratorio. ¿Cómo se hace el seguimiento del paciente? El diagnóstico de la infección por VIH implica necesariamente la evaluación clínica del paciente y su incorporación a la consulta. La consulta de infección por VIH en el Hospital Universitario de Caracas tiene 8.700 pacientes afiliados a ella. Y todas las semanas se incorporan entre 20 y 24 pacientes nuevos de nuevo diagnóstico de infección por VIH. Esos pacientes se les hace una historia completa, examen físico, y se solicitan las pruebas de laboratorio que son necesarias para evaluar la condición clínica del paciente en el momento. Estos exámenes de laboratorio incluyen carga viral y CD4. En otros países se hacen test de resistencia. En nuestro país no es posible hacer test de resistencia a todos los pacientes. Esto permite estadiar el paciente, saber en qué estadio de CDC se encuentra, si se encuentra en fase de infección temprana, de infección latente o de SIDA.
de enfermedad activa y ayuda en la selección del tratamiento antirretroviral correcto para este paciente. En caso de que el paciente presente una enfermedad oportunista, es perentorio hacer un diagnóstico precoz de estas enfermedades oportunistas antes de dar el tratamiento, sobre todo si en el caso de la tuberculosis, para evitar que el paciente tenga un síndrome de reconstitución inmune. Y, por supuesto, recomendar las vacunas necesarias en el tiempo más pronto posible, de manera de que si el paciente está muy inmunocomprometido, es preferible esperar por lo menos unos 3 meses a que el paciente recupere su inmunidad y luego colocar las vacunas, en vista de que algunas de ellas son por virus vivos y no se pueden colocar en todos los pacientes. En relación al tratamiento, ¿qué hay de nuevo? Ustedes saben ya que el tratamiento antirretroviral ha evolucionado desde muchas tabletas al día, con muchas combinaciones que tenían muchos efectos adversos, que los pacientes les costaba mucho adaptarse y ser adherentes a estos tratamientos, hasta hoy en día que tenemos las combinaciones de dolutegravir, que son combinaciones mucho menos tóxicas y mucho más sencillas de cumplir en vista de que son de una tableta diaria y que son muy bien toleradas por los pacientes. Esta evolución ha permitido que los pacientes en este momento puedan cumplir adecuadamente su tratamiento antirretroviral. Esto está basado en estudios, por supuesto, como el estudio Advance, donde ellos encontraron no inferioridad de menos 10% y de seguridad para los esquemas con dolutegravir. También hay otros estudios que utilizan, por ejemplo, ripivirina, doravirina y otras drogas en el backbone, o sea, en el esquema básico de los antirretrovirales. Sin embargo, hemos encontrado últimamente, los estudios han sido muy buenos con el vitegravir cobicistat, que es lo que se está en este momento, y rilpivirina cobicistat, que se está ahorita preconizando para tratamiento en pacientes que ya tengan control de la enfermedad y que pueden ser, por ejemplo, comenzados por ejemplo, una tableta al día, y después que el paciente esté bien controlado, se puede poner una inyección a la semana o al mes. Hay algunas dosis combinadas muy interesantes. Por ejemplo, se está usando ahorita las dosis dobles de dolutegravir 3TC o del dolutegravir ripivirina para pacientes que no toleran el tenofovir y que están bien controlados, y eso ha tenido muy buenos resultados para el control de la enfermedad. Y los agentes novedosos como cabotegravir rilpivirina inyectable, que es una combinación que se puede usar, no es diaria, sino que puede ser, por ejemplo, una vez al mes. Leronlimab inyectable, que es un anticuerpo monoclonal anti-CCR5 parecido al ibalizumab, y el islatravir, que para enterar los subdérmicos, que es una nueva clase de inhibidores de translocación de transcriptasa reversa nucleócido. Nuevas estrategias para la prevención de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana son como la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición. Y por supuesto, tenemos que insistir en que las personas se hagan sus pruebas de VIH por lo menos una vez al año. La profilaxis preexposición, que se hace con tenofovir, entricitabina, que es el conocido como Truvada, ha sido muy efectiva para las parejas serodiscordantes, que quiere decir que una de las personas tenga VIH y la otra persona no tenga, y estas personas puedan tomar ese tratamiento para evitar la transmisión de VIH. También se están estudiando el cabotegravir, rilpivirina para la profilaxis preexposición, lo cual implicaría que esos pacientes se pudieran poner una inyección mensual para su protección de parejas serodiscordantes. Eso todavía no está bien definido, pero es una opción que sería muy cómoda para este tipo de pacientes.
Por supuesto, el tenofovir, que ha sido un problema para nosotros, fue una droga muy buena que no solamente servía para el VIH, sino también para la hepatitis B. Ha sido sustituido por el tenofovir alafenamida, que actúa igual que el tenofovir, digamos, clásico respecto a su eficacia contra el virus. Sin embargo, tiene mejor seguridad renal y menor tasa de osteoporosis u osteopenia que el tenofovir anterior. Y eso nos ha ayudado a que los pacientes que tienen problemas renales y problemas de mineralización ósea han podido cambiar para TAF, tanto los pacientes en tratamiento como los pacientes en PrEP, para demostrar que son igualmente efectivos, pero a la vez tienen mejor tolerancia y menos efectos adversos. Este PrEP, o sea, la profilaxis preexposición, tiene una eficacia de 99% en los pacientes que lo toman correctamente, que tienen buena adherencia, y de 74% en pacientes que usan drogas intravenosas porque saltan las dosis de PrEP. No tienen una adherencia del 90%. El PrEP tiene un problema que es que no protege contra otras enfermedades de transmisión sexual y le da una falsa seguridad a la persona de que si está protegida contra el VIH, también está protegida contra otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto no es cierto, esto es motivo de debate porque entonces hay que hacer mucho énfasis en la prevención, detección y tratamiento de las otras enfermedades de transmisión sexual que en este momento están repuntando en vista de que ya las personas utilizan menos el preservativo para la prevención del VIH porque se sienten seguros con su profilaxis preexposición y entonces están adquiriendo nuevamente sífilis, gonorrea, hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual que más o menos habían sido controladas con el uso del preservativo. El uso del preservativo reduce hasta un 80% la transmisión de VIH entre parejas heterosexuales y 70% en hombres que tienen sexo con hombres y tiene beneficio especial en individuos con dificultad para el cumplimiento del tratamiento. Entonces, lo que se ha dicho es que cuando las personas continúan con conductas de riesgo pensando que la profilaxis preexposición los está protegiendo, entonces debemos omitir la profilaxis preexposición en estas personas que omiten frecuentemente la dosis diaria, en las que tienen efectos adversos que interfieren con su vida diaria y en las que tienen alteración de las pruebas de sangre por efecto adverso del PrEP. Y atención especial en pacientes con infección por virus de la hepatitis B. Los efectos adversos son los mismos que ya se conocen: náuseas, mareos, osteopenia, acidosis láctica y alteración del perfil hepático, que se manifiesta por debilidad o cansancio, dolor muscular inusual, dificultad respiratoria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, taquicardia, ictericia, coluria, acolia e hiporexia. También está la profilaxis posexposición, que se utiliza en los pacientes, en las personas, por ejemplo, que tienen pinchazos ocupacionales con agujas de pacientes con VIH o sospechosos de VIH o en pacientes de serología desconocida. Y esta profilaxis y por exposición ha logrado bajar prácticamente a cero la transmisión de infección por VIH en el personal de salud. Entonces se habla de que la seroconversión de pacientes hacia VIH de personas, de trabajadores de salud después de la exposición percutánea, que aumenta con un volumen mayor de sangre y probablemente con títulos altos de VIH en la sangre de la fuente de contagio, baja drásticamente cuando uno da al paciente la profilaxis posexposición. También tiene que ver con el tamaño de la aguja, la profundidad de penetración, que están asociadas significativamente con el volumen de sangre que es transferido,
Y el uso de guantes, que sí se ha demostrado que reduce el volumen de sangre y así la transmisión de infección por VIH hasta en un 86%. Entonces, cuando uno combina el uso de guantes con la evaluación de cuál fue la gravedad del accidente, el riesgo de transmisión se ha estimado en 0,3% y a través de membranas mucosas de 0,09%. Así que en el más grave de los accidentes siempre va a ser menos del 1% la tasa de transmisión. Sin embargo, se recomienda al contacto de transmisión con la sangre del paciente de VIH, hacer el lavado de manos, desinfectar el pinchazo, hacer masaje de la zona para sacar un poco de sangre, lavar todos los sitios donde puede haber salpicado la sangre, hacer la prueba de VIH y un seguimiento con el infectólogo de hasta 3 a 6 meses. Lo más importante es que las personas se hagan su prueba de VIH, porque a veces hemos encontrado que después de un pinchazo ocupacional, cuando nosotros hacemos la prueba de VIH a las personas, estas ya estaban positivas, ¿no? Es decir, no fue el pinchazo lo que transmitió la infección a la persona, sino que ya la persona venía con una infección que no conocía. Entonces es muy importante que todas las personas se hagan su prueba de VIH una vez al año. ¿Cómo podemos motivar nosotros a las personas para que se hagan la prueba de VIH todos los años? Porque tenemos que disminuir el estigma y la discriminación. No quiere decir que si una persona se hace una prueba de VIH es porque está sospechando que tiene VIH. Es una prueba de descarte de todos los accidentes ocupacionales o contactos que puede haber tenido y no por eso debemos estigmatizarlo ni discriminarlo. Tenemos que dar mayor acceso al tratamiento y la persona tiene que tener información sobre el acceso al tratamiento. Debemos reducir el costo de las pruebas. Esto se ha logrado con las pruebas rápidas que han logrado reducir bastante el costo de la prueba y la simplificación de las pruebas que también se ha logrado simplificar solamente con una prueba rápida. Y por último, el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Siempre nosotros estamos pendientes de ese día y hacemos campañas de educación y de concientización para que todas las personas se hagan sus pruebas y para que todas las personas que tengan pruebas positivas lleguen a alcanzar su tratamiento y su indetectabilidad. Muchas gracias. Doctora Landaeta, queremos agradecerle su brillante participación en este encuentro. A ustedes que nos sintonizan, no dejen de seguirnos a través de nuestras redes como @SprometBio y los esperamos en un nuevo encuentro con salud, ciencia y tecnología.